Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Gracias por la espera. Vamos a continuar. ¿Alguna duda con lo que vimos en la última sesión? Recording in progress. ¿Todo bien? ¿En qué nos quedamos? Recuérdenme. Eran unos cálculos, profe. Tampoco recuerdo bien, pero eran unos cálculos. ¿O eran unos cálculos? Ok. En la última estuvimos viendo la matriz de transformación homogénea. No, todavía no vemos transformación homogénea. Solo estábamos viendo la matriz de rotación. Bueno, voy a recapitular rápidamente. En la última sesión platicábamos de esta matriz de rotación y también de las matrices de orientación. Bueno, que en este caso, cuando estamos hablando de que son matrices de orientación, es cuando los ejes coinciden exactamente con el sistema móvil con respecto al fijo. No importa que no correspondan, por ejemplo, U con X, B con Y, W con Z, que el caso sería X con X, Y con Y, Z con Z, del móvil al fijo, lo cual tendríamos una matriz identidad. Si este sistema móvil estuviera rotado, girado, cambiando la orientación, pero que coinciden ya sea con 0 o 90 grados, es decir, que fueran perpendiculares, que los ejes fueran perpendiculares o paralelos, tenemos una matriz de orientación que mencionaba que una vez que sale un 1 en la fila y en la columna, ya no tenemos ese 1 repetido, porque pues nada más tenemos una proyección y tenemos completamente el vector unitario reflejándose en un sistema de referencia. No podemos tener dos unos, por ejemplo, en esta fila, porque sería como decir que el vector X y el vector Y del sistema móvil coinciden con el vector X del sistema fijo, ¿no? En este caso sería V con X, y eso sería imposible porque la forma como está armado este sistema de coordenadas debe de cumplir que sea ortonormal, es decir, que todos los ejes estén a 90 grados uno con respecto al otro, y que sea dextrógiro o que cumpla con la regla de la mano derecha. Entonces, por eso es que eso físicamente sería imposible, y cuando nos aparecen los unos, pues simplemente es porque estamos haciendo un análisis erróneo y están apareciendo por ahí esos unos. Bueno, entonces esas matrices las consideramos con la orientación. Incluso hicimos un ejercicio con esta imagen que tenemos por aquí. Acá está adelantito. Esta. En donde pues identificamos cómo estaba el sistema 3 con respecto al 2, el 2 con respecto al 1 y el 1 con respecto al 0, y que realizando multiplicaciones podríamos obtener el final del 3 al 0 y sacar la orientación, que también la podríamos sacar de forma rápida por inspección, es decir, identificando cómo está el eje del X3 con respecto a los demás ejes, que sería X0, Y0 y Z0. Aquí vemos que coincide con Y0, Y3 coincide con Z0 en sentido opuesto, por lo cual sería menos 1, y Z3 coincide con X en sentido opuesto, sería menos 1, pero en X. Entonces eso es la forma que nosotros lo podríamos obtener rápidamente, pero para que la computadora, en este caso el microcontrolador, lo pueda realizar, el controlador, perdón, del robot lo pueda realizar, pues tenemos que hacerlo mediante las operaciones de las articulaciones, ¿no? De las matrices de articulación. Y estas matrices podemos generar estas multiplicaciones para ir obteniendo el resultado intermedio. Es decir, podría yo obtener cómo se encuentra el sistema 3 con respecto al 1, pero si tengo pues previamente el de 2 con 1 y el de 3 con 2, haciendo las operaciones adecuadas, puedo obtener del de 3 con respecto al 1. Eso se le llama concatenación o regla de la cadena para ir relacionando los sistemas de coordenadas con respecto a un sistema de referencia. Bueno, y aquí le habíamos mencionado, esto es cuando tenemos las posiciones de estos sistemas con un valor conocido o predeterminado, que puede ser 0 o 90 grados, que decíamos cuando los vectores unitarios o son perpendiculares o son paralelos, vamos a tener esos valores, que decíamos que cuando son perpendiculares el resultado o el producto punto entre ellos es 0, y cuando son paralelos el producto punto entre ellos es 1.
Hay otros casos que decíamos cuando empezamos a mover, si estos están representando las articulaciones de los eslabones del robot, que por lo general es para lo que lo ocupamos, cuando estos eslabones empiezan a moverse, como ya lo hemos visto en laboratorio, pues obviamente el ángulo que se forma entre ellos va a cambiar y por lo tanto el sistema de coordenadas que exista entre ellos, el sistema de ortonormal, también va a cambiar y no necesariamente tiene que estar entre 0 y 90 grados, 0 o 90 grados, sino puede estar en un ángulo intermedio. Cuando sucede eso, hicimos la deducción de las ecuaciones de las matrices de rotación y en esa habíamos analizado que existían 3 casos: cuando rotábamos con respecto a X, cuando rotábamos con respecto a Y con respecto a Z, que son del sistema fijo. Y para ello, pues los vectores del sistema móvil iban a tener una proyección tanto en X como en Y y en Z. Obviamente si estamos, por ejemplo aquí estamos rotando con respecto a Y, las proyecciones serán con respecto a X y Z. En este que está girando con respecto a Z, las proyecciones serán en X y en Y. En fin, siempre habrá proyecciones en 2 ejes y con complemento. Decíamos que mientras en uno se tiene mayor proyección, en el otro va bajando esa proyección. Entonces aquí podemos determinar ese valor. Y platicamos también, hacer esta captura, que esas rotaciones podrían no solo ser una sola rotación, sino que podrían venir acompañadas de una serie de rotaciones, una sucesión de rotaciones, y también de rotaciones respecto al sistema móvil, respecto al sistema fijo o respecto al sistema móvil, que también incluso les platiqué, vimos la diferencia cuando cambiábamos de perspectiva, si lo hacíamos con respecto al móvil, el fijo, de hecho aquí les había puesto unas matrices arriba, cambiaba la matriz que se obtenía, cambiando la referencia. Entonces eso, con ayuda de la propiedad que tienen las matrices que no son conmutativas, ahí lo podemos ver, si nosotros cambiamos el orden, también cambiamos la representación. Y eso lo podemos reflejar en la forma como estábamos aquí ordenando las matrices para su multiplicación. Es decir, si yo iba a realizar una serie de rotaciones con respecto al eje X, Y, Z, por ejemplo, como está en este ejercicio, bueno, aquí, donde dice, primero rotamos 30 grados con X, luego 45 en Y, y podría darse el caso de una rotación en Z, o después de X. Entonces esas iban a ir premultiplicando. Pero cuando queremos hacer una rotación con respecto al sistema móvil, que es U, V y W, las matrices se van a posmultiplicar o se van a poner del lado derecho. Y utilizamos la misma matriz porque ya vimos que a la hora de cambiar el orden, también cambiamos la perspectiva. Y entonces podemos utilizar estas mismas matrices porque cambiando la orientación, el orden, cambiamos la orientación. Entonces, con eso podríamos considerar cuando se hacían rotaciones con respecto al sistema X y Z, se iban a premultiplicar. Y cuando se hacían con respecto al sistema móvil VW, se iban a posmultiplicar, como lo tenemos en este imagen. Pero hasta aquí únicamente hemos considerado orientaciones, tanto cuando caen en 0,90 como con un valor en específico y una serie de rotaciones. Y vimos un ejemplo en el punto y vemos que después de esas rotaciones pues simplemente se multiplica por el vector de posición y obtendríamos un nuevo punto derivado de esas rotaciones, ¿sí? Entonces, eso es tanto como empezar a girar las articulaciones del robot y saber en dónde quedó ese nuevo punto. En este caso, este punto que estamos aquí multiplicando se puede considerar también ya en los ejes una vez de las articulaciones del robot, porque en este ejemplo teníamos simplemente la orientación y no habíamos considerado todavía la distancia de los eslabones. Entonces, hay que considerar esa distancia para tener una matriz que nos represente la orientación y la posición, que represente la posición y orientación de este sistema 3 con respecto al 2, una del 2 con respecto al 1 y del 1 con respecto al 0. Entonces hay que agregar componentes de posición, que va a ser X, Y, Z, como se ve en ¿no? Tendríamos una matriz de orientación, un vector de posición, pero eso nos formaría una matriz que no es cuadrada. Perdón, disculpe. Una matriz que no es cuadrada y es más complejo hacer operaciones con matrices que no son simétricas. Por lo tanto, aquí para poder
hacer esas operaciones se va a prefabricar una matriz cuadrada, es decir, no es una matriz natural que estemos considerando todos los componentes de forma inicial, sino que se van a armar por medio de otros elementos. O sea, para poder describir completamente la relación espacial entre el sistema de coordenadas, es necesario incluir un componente que relacione el vector de posición, esto entre ambos orígenes de los sistemas de coordenadas. Y es común que el sistema móvil se encuentre descentrado respecto al sistema de referencia, como lo vemos aquí en estos componentes, ¿no? Tenemos estos que si ahorita hicimos el análisis solo de la orientación, no consideramos este descentramiento que tenía o esta separación, pero ahora tenemos que incluirlo. Y es por eso que van a aparecer algunos valores, por ejemplo, aquí entre sistemas de 1, de 2, de A3, A2, vamos a ir considerando esas separaciones. Y si lo analizamos en los robots, pues son las longitudes de los eslabones, ¿no? Entonces, esta matriz se le conoce como matriz de transformación homogénea. Les digo porque no es una matriz natural y además se está prefabricando con algunos componentes como era el de posición, que lo podemos ver aquí, que es el que contempla el parámetro de X, Y, Z, la matriz de rotación o de orientación, en donde aparece cómo corresponde el sistema de coordenadas del móvil con respecto al fijo, un vector de perspectiva, que es de 1 por 3, que para este efecto, en el caso de robótica, siempre es 0, porque lo vamos a, esa perspectiva es como cambiar de cómo yo veo el sistema de coordenadas. Si yo soy el punto fijo y delante de mí estuviera un sistema de coordenadas, ¿cómo lo veo? Pero si yo le preguntara al objeto o al usuario que está delante de mí, ¿cómo ve mi posición y mi orientación de él con respecto, de la mía con respecto a él? Cambia la perspectiva, si se le llama cambio de perspectiva. Él la ve diferente, por ejemplo, como si estuviéramos formados en una fila para pagar, ¿no? Yo podría decir mis coordenadas, estoy a tantas unidades en X, tantas en Y y tantas en Z. La posición del siguiente usuario delante de mí, pues también va a tener un offset, ¿no? O una cantidad de coordenadas delante de mí. Para el usuario que está delante de mí, las coordenadas mías están en la parte negativa, digamos en X, podría ser que estuviera en la parte negativa en Y y en Z tal vez estemos al mismo nivel, o a no ser que él estuviera en otro nivel. Pero al cambiar la perspectiva se hace negativa la referencia. Entonces, esa transformación de perspectiva también se utiliza cuando empleamos procesamiento de imágenes, pero para el caso de robótica siempre va a ser 0 porque el cambio de perspectiva lo vamos a hacer con el orden o el cambio de posición de las matrices. Entonces aquí siempre va a ser 0 y únicamente completamos este vector de escala que va a estar en el vector diagonal, que como estamos trabajando con vectores unitarios, pues el valor de escala va a ser 1. Si nosotros pusiéramos aquí un 2, todos los valores unitarios que vamos a tener aquí van a ir obteniendo ese valor escalar, 2, 3, 4, 5. Pero como estamos trabajando con vectores unitarios, este valor de escala siempre va a ser 1, que sería este componente. Pues con eso prefabricamos nuestra matriz de transformación homogénea, considerando orientación o rotación, posición, perspectiva y escalado. Y al igual que lo anterior, vamos a tener matrices de transformación homogénea que consideren únicamente rotaciones o únicamente desplazamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo aquí en estos sistemas podríamos tenerlos en el mismo origen, que ambos estuvieran en este punto y solo cambiara la orientación uno con respecto al otro, o que como por ejemplo, tienen la misma orientación ambos, X con X, Y con Y, Z con Z, y lo único que hice fue desplazarlos. Entonces aquí tendríamos una matriz de transformación homogénea solo de desplazamiento. Y ahorita vamos a ver cómo quedan esas matrices de transformación homogénea. Entonces tendríamos esas dos situaciones, cuando solo rotamos o cuando solo desplazamos, o una combinación de ambas. En este caso pues ya sería la multiplicación de estas rotaciones, de esas matrices. Entonces aquí simplemente lo que les comento, ¿no? La matriz de rotación representa la orientación del sistema móvil con respecto al fijo. El vector de posición representa el descentramiento entre los orígenes de los sistemas de coordenadas, y obviamente como queremos llevar del sistema móvil al fijo, tenemos esa representación, pero es como si tuviéramos aquí un punto en el espacio al cual se le ha asignado una orientación
y queremos sacar la representación de ese punto, de ese vector. Podría estar este sistema, por ejemplo, acá arriba, y nosotros tendríamos un vector resultante. Pero al final de cuentas, ese origen, perdón, disculpen, ese origen o ese punto donde estaría mi nuevo vector va a tener una componente en X y una componente en Y y una componente en Z. Pero todo esto es medido con respecto al sistema de referencia o sistema fijo. Entonces tendríamos que identificar ese desplazamiento. Eso es lo que tenemos que ubicar aquí en el vector de posición. Y finalmente la matriz de perspectiva para la robótica siempre es 0, lo que les acabo de comentar, y el vector de escala indica la magnitud de los vectores de posición, que en este caso siempre vamos a tomar como 1. Si apareciera un 2 o un 3 a la hora de estar haciendo las operaciones, lo único que vamos a afectar es el vector de posición, y es tanto como hacerle, como si nosotros estuviéramos haciendo un zoom a una imagen, ¿no? Nos acercamos o nos alejamos, y esos valores de los vectores de posición se van a hacer más largos o más cortos, ¿no? Mayor, incrementar o decrementar. Entonces, al igual que la matriz de orientación, tenemos una matriz generalizada, matriz de transformación homogénea, en donde lo que tenemos que considerar es cómo se encuentran el sistema móvil con respecto al fijo, los vectores unitarios V, con respecto a X, Y, Z, como es aquí. En columnas tenemos V y W, y en filas tenemos X, Y y Z. Entonces analizamos cada uno con respecto al otro. Si son perpendiculares, el resultado del producto punto unitario será 0, si son paralelos será 1, pero si tenemos un valor intermedio, pues dependerá de la proyección de ese vector en cada uno de los ejes, que está determinado por el seno y el coseno de ese ángulo que tenemos, que también ya lo hemos hecho. Entonces, lo que les decía, de esta forma podríamos tener las matrices de rotación, que son matrices de rotación con respecto a X. Bien. Este es un punto determinante. Está moviendo mucho mi cámara. Ahí está. Con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Bien. Y al igual que las matrices de rotación solamente, que era de 3×3, pues aquí está considerado y no tenemos un offset o un desplazamiento. Entonces, esto quiere decir que el origen del sistema móvil con respecto al sistema fijo que estamos analizando es el mismo y solo tendríamos una orientación. Y podemos utilizar estas mismas y sustituir el valor. Por ejemplo, si fueran paralelos o que el ángulo de desviación entre ellos fuera 0, pues aquí tendríamos coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces tendríamos la matriz identidad. Si fuera 90, aquí tendríamos 0 y este sería 1. Y así sucesivamente, ¿no? Para cada una de las rotaciones. Si fuera el caso de que solamente vamos a tener desplazamientos, pues se debe de considerar como la matriz identidad, para que a la hora de hacer las operaciones, esto no afecte la rotación. Si lo tuviéramos como ceros, como fuera el caso de aquí de las posiciones, a la hora de hacer la multiplicación, pues si teníamos rotaciones previas, se van a anular. Por eso es que en la parte de la orientación tenemos la matriz identidad, y aquí solo tendríamos el valor del descentramiento, ¿no? Entonces podríamos tener eso. De igual forma que el anterior, si estamos haciendo rotaciones con respecto al eje X, Y, Z, que sería el fijo, se premultiplican. Si hacemos con respecto al móvil W, se posmultiplican o se ordenan delante de la matriz identidad. Eso nos sirve nada más para tener una referencia. Si tenemos la matriz de 4×4 de identidad, en donde de aquí vamos a empezar a poner las rotaciones con respecto a X, Y, Z detrás de esa matriz de identidad. O si es con respecto a W, se pondrán delante, ¿no? O del lado derecho. Y una vez que tenemos todas esas, se realizan las multiplicaciones. Entonces, vamos a ver en el ejercicio, en el sencillo que teníamos, que hicimos la última sesión, que es este. Pero ahora vamos a considerar las longitudes, ¿no? Entonces, acá ya tiene los desplazamientos. Bueno, aquí está esta matriz. Déjenme ver si la tengo por aquí. Vamos a trabajar Por ejemplo, aquí nos marca que necesitamos encontrar, dice, determinar las matrices A
simplemente por el valor de, por el acrónimo de articulación, pero puede ser en realidad cualquier letra, M, T, lo que se maneje. En muchas literaturas se acostumbra a poner T de transformación homogénea, y en algunas otras la A de articulación, ya cuando se está trabajando directamente con los manipuladores robóticos. Entonces, es común ver ambas literales, o incluso la M de manipulador, que sería la matriz final o la matriz completa. Como se va a identificar cada una de las matrices, en subíndice se pone el sistema móvil y en superíndice el sistema fijo, y se lee que va del sistema I al sistema I-1, ¿no? Y también se va a obtener la matriz que represente del sistema 3 con respecto al 0, o del último sistema hasta el de acá abajo, ¿no? Entonces, no me va a dar espacio, déjenme recorrerlo, permítanme. Ahí cabe. Déjame proyectar. Ahí está. Entonces aquí tenemos esta matriz, ¿no? Pero ahora ya estamos considerando estos descentramientos. Entonces vamos a obtener primero la matriz del sistema I a I-1. Vámonos de la 3 a la 2. Del sistema 3 al 2. Esto va a ser igual. Y tenemos aquí la matriz generalizada, en donde contemplamos cada uno de los componentes. Recuerden, es VW. Lo voy a rotular para que se os haga más fácil. Este sería el sistema U3, P3 y W3. Y de este lado tendríamos X2, Y2 y Z2. ¿Vale? Y en algunos casos, ya cuando lo estamos considerando, ya que vienen así rotulados con sistema X, Y, Z, y tenemos un índice, eso lo podemos cambiar aquí, X, Y y Z. Se dan cuenta que voy a hacer un poquito más pequeño para que nos quede. Y aquí vendría el vector de perspectiva y el de escalado. Entonces, aquí lo que tenemos que analizar es el producto punto, es decir, cómo son el vector del eje X3 con respecto al eje X2. ¿Cómo son? ¿Paralelos o perpendiculares? ¿Cómo se encuentran estos ejes? X3 con respecto a X2, ¿cómo es? ¿Y cuál sería el producto punto entre ellos? Es paralelo. Son paralelos, y entonces el producto punto entre ellos va a ser 1, ¿no? El X3 con respecto a Y2, Perpendicular. aquí es perpendicular, entonces el producto punto es 0, y en este caso X3 con respecto a Z2 va a ser igual perpendicular, X3 está hacia adelante y el Z2, perdón, hacia adentro de nuestro plano, perpendicular, y es 0. Y aquí, bueno, entonces de una vez lo voy a ir poniendo. Lo mismo analizamos con Y3 con respecto a X2, Y3 está hacia abajo, X2 está hacia adelante, tenemos un ángulo de 90 grados, perpendiculares, el producto punto entre ellos es 0. Pero Y3 y Y2, ¿cómo están? Paralelos. Están paralelos, están alineados, ambos van hacia abajo, tenemos producto punto igual a 1. Una vez que les decía, ya que encontramos el 1 tanto en fila como en columna, ya no vamos a encontrar 1, ¿no? De hecho, pues aquí vemos el análisis. Y3 con respecto a Z2
son perpendiculares y obviamente el producto punto entre ellos es 0. Aquí con respecto a Z, tenemos que Z3 con respecto a X2, ¿cómo están? Paralelos. Ahí está paralelo, Pero ¿no? no, profe. Son perpendiculares, ¿no? Z3 está hacia adentro y X2 está hacia la derecha. Ah, ok. Son perpendiculares y entonces aquí es 0. Z3 con respecto a Y2, Z3 está hacia adentro, Y2 está hacia abajo, hay 90 grados entre ellos y tendríamos un producto punto de 0. Y en este caso Z3 y Z2 son paralelos, ambos están entrando al plano, tendríamos un... Entonces aquí lo que les decía que tenemos la matriz de identidad que ya se formó aquí en la parte de la orientación. Bueno, aquí ya tenemos esta diagonal, esta sería matriz de identidad de 3×3, porque conserva la misma orientación de este sistema, el 3 con respecto al 2. Lo que tendríamos únicamente es desplazamiento o el vector de posición. Y aquí es cuántas unidades tendría que desplazarme sobre el eje X para llegar al origen del sistema 3. Cuántas unidades me tendría que desplazar en Y2 para llegar al origen de 3 y cuántas en Z para llegar a este origen. Entonces, en X, ¿cuánto se tiene que desplazar? ¿O qué offset hay? Prácticamente aquí lo que tenemos que encontrar es las coordenadas de este origen, de este punto, con respecto al sistema anterior, porque lo estamos haciendo con respecto o referencia a esto, ¿no? A este. Entonces tenemos que encontrar en X2 cuántas unidades hay, en Y2 cuántas unidades hay y en Z2 cuántas unidades hay para llegar a este punto. ¿Cuánto me desplazo en X? ¿Cuánto en Y? ¿Y cuánto en Z? No, no se ve. Sería una, ¿no, prof? ¿Una en cuál? En X. Una unidad. En X, sí, en X se desplaza, pero aquí está marcado con la letra C. Puede ser cualquier valor, después sustituimos esos parámetros, pueden ser el 1.5 metros del último eslabón del robot o los 30 centímetros de la muñeca. Eso depende de a dónde estamos asignando los temas de coordenadas. Ahorita lo vamos a otro ejemplo. Aquí nos indica que están separados en X a través del eje X2, C unidades, entonces aquí lo pondría C. En el eje Y, si se dan cuenta, no tendría que desplazarme nada, ya en Y están a la misma altura, no tendría que recorrer como para alinearme con este punto, a menos que ese punto estuviera, no sé, por acá abajo. Ahí sí podríamos decir, es que te tenías que haber recorrido tantas unidades en X y tantas unidades en Y para llegar a ese punto. Pero como está aquí arriba, pues solo nos recorremos en X. En Y no nos recorremos y en Z tampoco, por lo menos que hubiese estado acá atrás, tal vez. Acá atrás, por ejemplo. Uy, puede ser más chiquito. Entonces pude haber dicho, ¿sabes qué? Nos tenemos que recorrer C unidades en X, tantas en Y en Z, tantas unidades para llegar a ese punto. Entonces en eso sí tendríamos los tres valores de esos desplazamientos. Como en este caso solo se está desplazando a través del eje X o hay una coordenada en el X, son C unidades. Y en el Y, vamos a ver que tenemos 0 y en Z 0. Eso también va a responder a la convención a la hora de asignar sistemas de coordenadas, que vemos que solo hay unos parámetros que se le conocen como longitud del eslabón y descentramiento. Más adelante platicamos de eso. Porque si se percatan ahorita que saquemos esto, van a ver que solo en un par de
de coordenadas hay desplazamiento, a menos que tuviéramos un descentramiento de este tipo, pero es muy raro tenerlo. Por lo general solo son en dos ejes. Ok, esta sería entonces la matriz de transformación homogénea que representa el sistema 3 con respecto al 2. Y en esta matriz de transformación homogénea ya estamos incluyendo lo que es la orientación que guarda el sistema 3 con respecto al 2, la posición o el vector del punto final de ese origen, ya estamos considerando ese desplazamiento y simplemente estamos completando la matriz con la perspectiva y el escalado. Entonces, si se dan cuenta, esto fue algo de lo que hicimos en la última sesión, en donde teníamos nuestras matrices de rotación y un punto específico. Bueno, pues ese punto ahora puede ser representado como el origen de un nuevo sistema. Entonces, ahorita podríamos sacar entonces ahora la de 2 con respecto al 1. Aquí 2 con respecto a 1, y tener la matriz así. Y bueno, ya no la vamos a rotular tanto, vamos a sacarla directo. Sabemos que va a ser entonces ahora x2 con respecto a x1, y2 con respecto a todo lo demás, ¿no? Entonces aquí correspondería x2 con respecto a x1. ¿Cómo están? Paralelo, ¿no, profe? Paralelo, y entonces por lo tanto vamos a tener un 1. Perfecto. x2 con respecto a y1. Perpendicular. Perpendicular, el producto punto va a ser 0, y x2 con respecto a z1. Igual perpendicular, profe. Igual perpendicular porque está hacia la derecha y los está entrando son 0. Aquí voy a poner mi vector, voy a ponerlo de una vez, el de perspectiva y el de escalado. Esto es x, aquí sería y, y2 con respecto a x1, ¿cómo están? Perpendicular. Perpendicular y por lo tanto el producto punto va a ser 0. Aquí sería y con respecto a y2 con respecto a y1. Paralelo. Paralelo, y entonces el producto punto entre ellos es 1 y y2 con respecto a z1. ¿Cómo está y2 y z1? Perpendicular, profe. Perpendicular. Y2 va hacia abajo, z1 hacia adentro. Perfecto. Y al ser perpendiculares, el producto punto es 0. Y vean, si se dan cuenta, aquí ya no nos debería de salir un 1, ni en este. Ya lo único que nos queda es en esta última. Pero vamos a analizarlo, ¿no? Este es Z2 con respecto a X1. Z2 con respecto a X1, vean, están paralelos, están perpendiculares. Z2 está entrando y X1 está hacia la derecha. Al ser perpendiculares, el producto punto es 0. Después tenemos que es Z2, pero ahora con Y. Y vemos que también son perpendiculares, ¿no? Entonces este es 0 y vemos que aquí coincidiría Z1 con Z2. Son paralelos, tenemos el 1. Y se dan cuenta, nos volvió a salir la matriz identidad. Quiere decir que tienen la misma orientación el sistema 2 con respecto al 1. Y ahorita que ya lo vemos, lo inspeccionamos, pues comprobamos que sí, efectivamente, X con X coincide, Y con y Z con Z. Ahora, el punto o el desplazamiento que vamos a tener, es decir, a qué distancia se encuentra el origen del sistema 2 con respecto al 1. Y vemos que para llegar al origen, pues basta con desplazarme en X. Ya no tendría que desplazarme en Y mucho menos en Z, porque ya llegué al origen. Entonces aquí estaría igual a B unidades, 0 y 0. Y esto sería mi matriz de la articulación 2 con respecto al 1. Y terminamos con la matriz de 1 con respecto a 0. Y aquí tendríamos entonces esa orientación. Aquí, para no estar analizando cada uno de ellos, bueno, cuando ya vemos que los sistemas son ortonormales y están con un valor pues exacto, que ya sea 0 o 90, es más fácil determinar los valores. Y aquí simplemente analizamos, por ejemplo, el sistema 1 ahora va a ser el 1 con respecto al 0. Como está la forma horizontal del sistema móvil, que sería X, Y, Z de 1, podríamos hacerlo de esa forma o en vertical con respecto al 0. Por ejemplo, aquí tendríamos X1, ¿con cuál coincide? Vemos que X1 coincide con Y0. Entonces lo que hago es irme hasta el Y,
que coincide y ahí está. Después en el segundo tendríamos Y1, ¿con cuál coincide? O con cuál es paralelo, por así decirlo. Con Z0, ¿no, profe? Pero creo que es cuando lleva el número negativo. Exacto, porque como están encontrados son sentidos opuestos, entonces ahí le pondríamos el -1. Entonces aquí sería a la altura de Z, aquí sería 0, 0, y aquí en Z sería -1. Ahí, exacto, porque como están encontrados son sentidos opuestos. Y finalmente aquí sería el Z del 1, ¿con cuál coincide? Pues coincide aquí con... ¿Por qué no me quita esto? Ahí está. Coincide con el X0, pero igual sentidos opuestos, ¿no? En este caso Z está entrando y X está saliendo del plano. Entonces, ahí en este caso, tendríamos que, aquí tendríamos el -1, y los demás sería 0 y 0. Un poco. Y obviamente nuestro vector de perspectiva, que son todos ceros, y nuestro vector de escalado, que está aquí, que es 1. Y consideramos ahora el punto. Dice que del origen del sistema 0 al sistema 1, ¿dónde me tendría que desplazar? Si me desplazo en X, me estoy alejando del punto. Si me desplazo de Y, también me estoy alejando. Si me desplazo en Z, es en donde me acerco. Y me tengo que desplazar, ¿cuántas unidades? ¿Cuántas unidades me tendré que desplazar? ¿O a cuántas unidades está el origen del sistema 0? ¿En X cuánto dijimos? Una, prof, pero bueno. ¿En X es 1? En total ¿Y en serían Y? 2, ¿no? En 2. ¿En Y? ¿Y en Z? No, en Y solo en una, prof. O sea, aquí en Y 1 también. ¿Y en Z? Recuerden, lo que tenemos que identificar es el origen de este sistema que estaría representado por este punto, o este aquí, y sería cómo obtener el vector para llegar hasta este punto. Si estuviera acá ese origen, sería un vector así, tendremos que encontrar las componentes en X, Y, Z. En este caso, para llegar a este origen, solo me desplazo sobre qué eje. Y sobre ese eje, ¿cuántas unidades me estoy desplazando? De acuerdo a esa cota. Profe, una preguntota, perdón, me perdí un Sí. poco. ¿Cómo Sí, determinaron que por ejemplo, X se movió 1 y Y también se movió 1? Eso es lo que vamos a analizar, porque están mal, no se movieron 1. Ok. Si decimos que está en X1 y Y1, diríamos que aquí nos tuvimos que haber desplazado en X una unidad, ¿no? Y en Y otra unidad. Y después nos tendremos que desplazar en Z, pero no vamos a llegar al punto. Quedamos con un offset. Entonces, en realidad, no necesito ya desplazarme, de acuerdo a este punto que tengo aquí, no necesito desplazarme ni en X ni en Y. Entonces el desplazamiento sería 0. Solo necesito desplazarme en Z. En Z. ¿Sí, perdón? Solo necesitamos desplazarnos en Z. ¿Y cuánto me desplazo en Z? Para esta desarreglo aquí me está marcando que tengo un desplazamiento o un offset, una longitud del eslabón de A unidades. Entonces aquí aparecería A. Y después ese valor lo vamos a sustituir por el valor real de la longitud del eslabón. Esto sí nos medio descuadra. Entonces, vean, esto es lo que correspondería
por ejemplo, el sistema 1 con respecto al 0. Y esta matriz de transformación homogénea me da mucha información. Me dice cómo están los ejes asignados. De hecho, tan solo con que nos den esta matriz, podríamos proponer un sistema de referencia y de acuerdo a cómo están estos ejes, dibujar el sistema móvil y también sacar el origen del siguiente sistema. Aquí se agrupa toda esa información en esta matriz. Y les decía, aquí en este caso nos piden calcular la matriz de 3 a 0. Que lo puedo hacer yo por inspección, como pues analizando cómo está este sistema 3 con respecto al 0 y tanto la posición como la orientación. Vamos a hacerlo. Pero pues a la hora de que nosotros vamos a hacer las operaciones y lo tiene que considerar el robot, pues no cuenta aquel con visión artificial como para poder decir, sí, el sistema está a tantas unidades, en X, en Y y en Z, y tiene tal orientación. Por lo que si tenemos estas matrices de articulación, lo que sí podemos obtener es que por medio de la cadena obtengamos del sistema 3 con respecto al 0. Entonces aquí lo voy a plantear. La matriz del 3 con respecto al 0 es igual a obtener la multiplicación de la matriz 1 con respecto a 0 por la matriz 2 con respecto a 1 por la matriz 3 con respecto a 2. Entonces, al hacer esto, como consecuencia vamos a tener el sistema 3 con respecto al 0. Ahorita lo hacemos las operaciones, pero también lo podemos corroborar o verificar que estamos haciendo las operaciones de forma adecuada. Y aquí tendríamos la matriz de 3 a 0, que va a ser igual. Lo puedo hacer por inspección. Y es identificar cómo se encuentra el eje X3 con respecto al sistema 0. Y vemos que con el eje 3 con respecto al 0 coincide con Y. Entonces aquí tendría 0, 1, 0. Voy a hacer primero la de orientación. Después vemos el eje Y3, ¿con cuál coincide? ¿Con cuál coincide en este caso? Analizando con respecto al 0. Estos dos. El Y3, ¿con qué eje coincide? Con Z0, ¿no? Z0, así es, pero ¿cómo están? Paralelo. Son paralelos, pero uno va hacia abajo y otro hacia arriba, son sentidos opuestos. Es menos. Entonces, tienen que ir con un -1, pero entonces aquí sería Y3 con respecto a Z0. Entonces aquí coincide con Z0 en sentidos opuestos. Ahí está. Y finalmente el Z3 coincide con el X0, pero en sentidos opuestos. Entre ellos se alejan. Entonces aquí sería -1, que es Z3 con X0. Ahí está. Y obviamente pues estos van a ser 0. No pierdan de vista esto, ¿no? Aquí estoy teniendo X3, Y3, Z3, y solo que en este caso el punto de referencia ya no sería 2, sino sería 0. X0, Y0, Z0. Tenemos nuestro vector de perspectiva, el escalado que siempre va a ser 1, y ahora determinamos en qué coordenadas se encuentra el origen del sistema 3 con respecto al inercial o al de origen. Y vemos cuántas unidades me tendría que desplazar en X para acercarme a este punto. ¿Me desplazo en X? Si me desplazo, ¿qué voy a provocar? Me estoy haciendo hacia acá atrás, ¿no? Saliéndome del plano. ¿Me tengo que desplazar en X? No. No, entonces aquí tendríamos un 0 en X. En Y me tendré que desplazar en para acercarme al punto, ¿cuántas unidades me tengo que desplazar? Sí, ¿no, profe? C, solo C. B y C. B y C, claro. Entonces aquí le ponemos B más C unidades, es lo que tengo que desplazarme en Y. Y en Z, ¿me tendría que desplazar?
Hasta ahorita he llegado aquí, ¿no? No me desplacé en X, estoy en 0, pero me desplazo en Y, B más C unidades, y en Z, ¿cuánto me tendría que desplazar? Igual solo sería A, ¿no, profe? A unidades, es correcto. Entonces aquí en esta matriz tendríamos esas coordenadas. Dice que la orientación del sistema 3 con respecto al sistema 0 corresponde X con Y, X3 con Y0, Y3 con Z0 en sentidos opuestos y Z3 con X0 en sentidos opuestos. Pero además el origen del sistema 3 está a 0 unidades en X, a B más C unidades en y a A unidades en Z. Esto es la información que se guarda aquí en esta matriz de transformación homogénea. Es decir, esto por inspección, pero también lo podemos determinar con esta ecuación, con esta regla de la cadena. Es decir, estas matrices que ya obtuve, las voy a multiplicar, pero pues obviamente las voy a ordenar de tal forma que deben de quedar aquí como aparece. Debo de respetar siempre los índices, el subíndice y el superíndice, estos que están aquí. Si por alguna razón me aparece un 2 y un 3, es decir, que estuviera al revés pues no voy a poder mantener esa correlación, cambia la perspectiva. Es como si lo tomáramos como vectores y dijéramos, este está con respecto a esta, ¿no? Ay, en un solo sentido. Estoy llevando el sistema 3 con respecto al 2. Pero la siguiente matriz me está representando del 1 con respecto al 2. Entonces, si yo quiero sacar un sistema que vaya del 3 al 2, ya no puedo, ya no coinciden los sentidos. Estoy chocando en las perspectivas. Por eso deberíamos de tener que esta está al revés y debería de estar hacia acá. Para que digamos, a este valor resultante del 3 al 1, pues es el resultado de la operación que tengo de 3 a 2 y de 2 a 1. Por eso debemos de checar esto. Si por alguna razón ahí cambian o no coinciden, estamos ordenándolos mal. Por ejemplo, que hubiese puesto A de 1 a 0 y luego aquí de 3 a 2 y luego aquí de 1 a 2. No coinciden los superíndices, entonces no lo puedo hacer esas operaciones. Bueno, sí las voy a poder realizar, son operaciones con matrices, pero no van a representar lo que queremos, ¿no? Entonces, si ordenamos eso, pues podríamos empezar. Esto lo voy a hacer más para acá. Ahí lo borré, en lugar de desplazarlo. Esta sería la A de 1 a 0. Esto lo borro. Esto no lo vamos a ocupar. Esta sería de 2 a 1. Así serían las operaciones, ¿no? Y esta sería... Voy a borrar esto. Que no capture. Déjenme capturarla. Y borrar. No me sirve. Y podemos hacer las multiplicaciones y obtendríamos lo mismo. Como empezamos, recuerden que las operaciones de las matrices son filas por columna. Entonces, no importa por dónde empecemos, pero siempre respetando el orden de las matrices. Y obviamente la que le precede es la fila y la que le sucede es la columna. Entonces aquí, estas van a coincidir 3, 2, 2, 1 y es fila por columna. Pero vean algo muy curioso. Ambos tenemos aquí, esto es la matriz identidad, esta es la matriz identidad. A la hora de multiplicarlas, la orientación nos debe de salir la misma. Lo único que va a cambiar es esta cuestión de las unidades que se están desplazando. Vamos a ver que ahí vamos a tener una suma de desplazamientos nada más. Vamos a realizarla. Entonces, esta sería mi matriz. La voy a poner aquí arriba. Sí, para que sea fácil de obtener. Aquí va a ser mi matriz de 3 a 1. Y recuerden, entonces es fila, columna. Entonces voy a multiplicar esta primera fila por esta columna. Entonces tengo 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más b por 0, 0.
Entonces solo nos queda aquí 1 más 0, 1 más 0, más 0, más 0. Pues obviamente me queda 1. Y ese es el primer componente. Puedo cambiar de columna o puedo cambiar de fila, pero eso también va a cambiar el orden en donde voy a colocar el resultado. Voy a cambiar de columna del lado izquierdo, entonces ahora de fila. Cambio de fila y ahora es la segunda por la primera columna. Entonces tendría 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Entonces, pues obvio, todo nos va a dar 0. Cambio de fila, tercera fila, primera columna. 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Igual, todo nos dio 0. Esta también nos debe dar 0, pero bueno, vamos a checarle. La cuarta fila, primera columna. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por 0, 0. Pues igual, todo nos dio 0. Ahí está. Cambiamos de columna y volvemos a empezar con las filas. Entonces ahora ya no es con esta, sino es con la de Y3. Entonces tenemos 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, más B por 0, 0. Todo nos da 0. Ahí está. Entonces, ya lo van recordando, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Segunda fila, segunda columna. 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, más 0. Entonces aquí nos quedó el 1 de estos dos componentes que se multiplicaron. La siguiente, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 0 por 0, 0. Pues todo nos dio 0. Y el último también nos debe dar 0. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 0, 0. Ahí está. Vemos. Volvemos a empezar, pero ahora con la tercera columna. 1 por 0, 0, 0, 0 por 1, 0 y B por 0, 0. Todo nos dio 0. Aquí nos debería de dar 0, porque es la matriz de identidad y no debe de salir la misma. Vemos en la segunda fila, tercera columna. 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. Ahí está. La tercera sería tercera fila, tercera columna. 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0. Entonces me queda 1. Y aquí debe dar con 0, pero bueno, vamos a checarlo. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 1 por 0, 0. Todo nos da 0. Ahí está. Hacemos más cuadradita. Y la cuarta, entonces a veces será primer fila, cuarta columna. Y vemos 0 por C, 0. Más 1 por 0, 0. Más 0 por 0, 0. Más B. Perdón, lo estaba haciendo con la de abajo. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Es que esta flechita me está moviendo. Que se ve un poco. Otra vez. Lo voy a ir escribiendo para no perdernos. 1 por C es primera fila, cuarta columna. Es 1 por C, aquí me queda C. Más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más B por 1, B. Ahí está. Ya nos sale la suma de las dos unidades. B más C o C más B. Es lo mismo. Ya terminamos esta. La segunda, bajamos la segunda fila, cuarta columna. Y tenemos aquí 0 por C, 0, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Esto nos dio 0. Y el tercero, ahí está. 0 por C, 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Y en este nos debería de dar 1. Vemos. 0 por C, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Ahí está. Ahí está. Y este sería el resultado. Esto sería la matriz del sistema 3 con respecto al 1. Como les decía, como tenemos la identidad en la orientación o en la rotación, nos debe quedar la misma en ambos. Como los dos son identidades, nos quedó identidad.
y solo se considera el desplazamiento. Dice, ya vimos haciendo las operaciones cómo quedó, B más C, y sobre el eje X. Esto si lo analizo por inspección, vemos que sí corresponde. Por ejemplo, aquí me está diciendo que X3 con X1 son iguales. Sí, efectivamente, son paralelos y del mismo sentido. Después dice que Y3 con Y1 también son iguales y del mismo sentido. O sea, son paralelos y del mismo sentido. Y3 con Y1. Y luego Z3 con Z1, es donde aparece el 1, y no tienen signo negativo, entonces llevan el mismo sentido. Z3 con Z1. Pero además aquí dice que en el eje X1, para llegar al origen, debo de recorrerme B más C unidades en X. En X1, B más C unidades y llego al origen. En Y no me tengo que desplazar nada de unidades porque si no me estaría alejando del punto. Y en Z tampoco porque si no estaría entrando en el plano. Y eso me aleja del punto. Entonces, vemos que sí, efectivamente, con las operaciones por inspección también lo puedo corroborar. Entonces, ahora son estas dos, o representa el resultado de la multiplicación de estas dos que tengo aquí. Entonces, este resultado, pues ahora lo tengo que poner del lado derecho y premultiplicar la matriz de 1 a 0, que es esta que tengo acá abajo, para obtener el valor resultante de 3 a 0. Pero como tenemos aquí matriz identidad, pues ¿qué va a pasar con la orientación? ¿Qué le va a pasar con la parte de la orientación a la hora de multiplicarlo? ¿Se va a modificar? ¿O qué creen que pase? ¿Cuánto quedaría? Bueno, vamos a analizarlo. Entonces vamos a hacer esta operación. Entonces, aquí, ahora, como está ordenado, esta tendría que ir del lado izquierdo y esta del lado derecho. Entonces, estas serían las filas y estas serían las columnas. Entonces, vamos a poner aquí, esta va a ser mi matriz de 3 a 0. El resultado, esto va a ser igual a, vemos aquí, el primer componente. Entonces, esta fila por esta columna. 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, más menos 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Entonces, pues, todas formas de fila, voy a mantener la misma columna. 1 por, en este caso sería esta fila, esta columna. 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Entonces, pues vemos que ahí en total me dio el 1. La siguiente fila sería esta con respecto a esta. 0 por 1, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, y A por 0, 0. Aquí me queda este. Y la cuarta, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, y 1 por 0, 0. Esa sería la primera columna. La segunda, igual vuelvo a empezar con las filas y la segunda columna. Entonces aquí tendría 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, menos 1 por 0, 0, perdón, estoy en la segunda columna, estoy bien. Menos 1 por 0, 0 y 0 por 0, 0. En la siguiente, bajo la fila, que sería esta de acá abajo, y mantengo esta columna. 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 0, 0. Todo es 0.
Y en la siguiente vemos, tengo tercera columna, segunda, tercera fila, segunda columna. 0 por 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1, 0 y 0. A por 0 es 0. Entonces aquí me quedó el menos 1. ¿Vale? Y este me debe dar 0, pero vamos a checar, que es la cuarta por la segunda. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 0, 0. Todo medio 0. Tercera. Vuelvo a empezar, pero la tercera columna, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, menos 1 por 1, menos 1. ¿Vale? Y finalmente el último, 0 por 0, 0. Entonces ya nos dio el menos 1 más 0. Aquí vamos a tener segunda fila, tercera columna. Es esta por esta. Tengo 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. Todo medio 0. La tercera, 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, A por 0, 0. Esta me debe dar 0, que es esta, la cuarta por la tercera, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 1 por 0, 0. Lo medio 0. Y ya, aquí la de las posiciones es lo interesante, que es todas las filas por la cuarta columna. Entonces vemos 0 por B más C, me da 0, más 0 por 0, 0, más menos 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Entonces, todo medio 0. La segunda tenemos que es 1 por B más C, me queda B más C. B más C. Más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Entonces solo me queda B más C. Y acá abajo, en la tercera por la cuarta, 0 por B más C, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, y A por 1 me da A. Aquí está. Y el último, que me debería dar 1, 0 por B más C es 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, y 1 por 1, 1. Listo. Entonces, como ven, pues obtuvimos la matriz que, que teníamos aquí por inspección de 3 a 0, ¿no? Tenemos la misma orientación, era lo que les decía, como tenemos la matriz identidad, la orientación que tenemos en el sistema 0, se mantiene porque lo estoy multiplicando por la matriz identidad. Y aquí ya nada más lo que cambió, lo que sí cambió la posición, porque esta orientación cambió, ¿no? Tenemos que nos había salido aquí, que era B más C, pero a la hora de multiplicarlo por esta matriz que cambia la orientación, pues obviamente las posiciones se van a reorientar. Y si lo analizamos, pues es exactamente la misma que sacamos aquí por inspección. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Me permítame un segundito.
Bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algún comentario aquí? Simplemente la parte de la matriz de transformación homogénea le estamos agregando eso, ¿no? El punto, que en este caso es el punto que habíamos considerado para las rotaciones, ahora lo estamos considerando como el origen del siguiente sistema de coordenadas, y eso va a hacer que podamos concatenar diferentes sistemas para irlos eslabonando. Ya al considerar ese desplazamiento, entonces con esta matriz de transformación, puedo yo sacar la posición y la orientación de un punto final a través de varios elementos o eslabones, y a la hora de que nosotros hacemos los movimientos, esos giros, esas rotaciones y desplazamientos, poder encontrar esa posición y orientación. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, No, perfecto. Bueno, entonces la siguiente sesión vamos a hacer con este robotcito, en donde vamos a identificar los sistemas de coordenadas. Déjenme borrar esto. Los sistemas de coordenadas, ahorita ya nos va a dar tiempo de terminarlo, y algunos otros ejemplos, para que identificamos cómo que están los sistemas ya asignados y cuál sería su matriz de transformación homogénea. Y obviamente esto es para esa posición, ¿no? Nada más, para esa configuración espacial. En cuanto se empieza a mover el robot, pues obviamente estos sistemas de coordenadas van a empezar a desplazarse, a girar, a cambiar la posición, y entonces debemos de encontrar una forma de representarlo que se le conoce como forma generalizada o ecuación generalizada, y que constituye el modelo del manipulador robótico. Pero bueno, primero vamos a hacer estos ejercicios sin considerar esos movimientos, y ya después los moveremos, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo por la sesión de hoy, muchachos, y nos vemos la siguiente clase. Yo creo que mañana vamos a tener sesión en línea, porque vamos un poquito atrasados en cuanto a teoría. Probablemente si nos vemos mañana aquí en Zoom es como tarde, porque bueno, está platicando con el jefe de división, pero bueno, él quiere que estemos ahí de teoría. Entonces al rato les confirmo, pero yo creo que es muy probable que mañana tengamos sesión de Zoom para continuar con esto, al igual que el jueves. Ok, profe. Entonces, al rato les confirmo. perfecto, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, bye.